La paz del Señor, queridos hermanos, amados amigos también que nos oyen. Este es su programa, El Eje de la Transformación, aquí en Red Buenas Nuevas, la señal que te acerca a Dios. Estamos ubicados en Avenida Aviación, Cerro Colorado, aquí en Arequipa, por los que nos están viendo desde dos lugares también. Y si usted está buscando un lugar donde predique la sana doctrina, estamos aquí también haciendo extensiva la invitación a todos los servicios. Invitamos a toda la sintonía a poder constantemente seguir estos programas para la gloria y honra de Dios que estamos haciendo, esforzándonos para que el Evangelio pueda ser expandido en todo lugar. Muy bien. Estamos contentos, una vez más estamos un lunes aquí con todas las personas, la audiencia, los amigos, los hermanos que nos sintonizan en este su programa, El Eje de la Transformación, con nuestro eslogan ya muy conocido por muchos: en Cristo hay poder para transformar vidas. Recuerda siempre eso, amigo, que solamente en Cristo hay poder para transformar vidas. Muy bien, estamos contentos y ya sin más preámbulos queremos presentar el tema del día de hoy. Ahí está saliendo en pantallas, medida producción. Nuestro tema es salvados por Dios. Ahí está nuestro tema, salvados por Dios, haciendo con los deditos, ¿no? El ademán de Dios. ¿Por qué? Porque solamente Él puede salvar nuestras vidas, solamente Él, amado amigo. Entonces queremos también invitar a todos a poder abrir sus Biblias brevemente ahí en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 3, verso 6. Ahí está, no se preocupe que a continuación, en unos minutos vamos a invitar también, a dar lugar a nuestro invitado sorpresa, que aún yo creo que si alguno lo sospecha, hemos presentado el programa anterior, ya yo creo que se acerta, ahí está, ¿no? Muy bien, vamos a entonces abrir nuestras Biblias, nos ayuda de repente en pantalla, o si no usted puede buscarlo, en el Evangelio según San Lucas capítulo 3, verso 6, y dice la palabra del Señor: y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. Cuando se refiere a carne, la palabra del Señor está refiriéndose a la humanidad, a las personas, a todo el ser humano que está aquí en despensa, creo que quizá en el pecado. Nosotros sabemos que por naturaleza el hombre vive con una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, querido amigo, el Señor viene a libertarnos de esa esclavitud, del pecado, para poder darnos la salvación. ¿Sabe a través de quién? Juan 3:16 dice que porque de tal manera Dios amó a este mundo que ha dado a su único hijo. ¿Sabe quién es su único hijo? Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario. Entonces, ¿a través de quién tengo salvación? A través de Jesucristo. Por eso el tema del día de hoy es salvados por Dios. Me ayuda ahí producción, también está ahí el tema para que puedan ver. Vamos a redundar una vez más nuestro tema es salvados por Dios. Ahí está. Estamos en el episodio 5, gloria a Dios, ¿no? Para la gloria de Dios. Salvados por Dios. Solamente Dios puede salvar tu vida, querido amigo. Muy bien. Vamos a un breve corte comercial para poder ya, sin más preámbulos, presentar a nuestro invitado de este programa. Muy pronto, Melodías de Pentecostés Live. La señal que te acerca a Dios. Mi profesión a tu servicio, un programa educativo e informativo que presentará a diferentes profesionales que disiparán nuestras distintas inquietudes. Muy pronto, solo aquí en Red Buenas Nuevas, la señal que te acerca a Dios. Muy bien, estamos aquí nuevamente en el programa. Los que aún todavía se están conectando aquí a su programa, El Eje de la Transformación. En Cristo hay poder para transformar vidas. Aquí estamos en un programa más. Estamos ya a segundos de poder dar lugar o dar a conocer a nuestro invitado especial. El invitado especial es un varón, joven también, más o menos de mi promoción, voy a decir así, un amigo que de gran estima también. Y creo que hemos invitado a muchos amigos también jóvenes aquí en esta temporada 1, que estamos invitando a muchos jóvenes. Van a haber muchos más, quizá lo que ustedes se imaginan o quizá no. Estamos invitando a muchos jóvenes en esta temporada. A la próxima temporada también nos venimos con muchas sorpresas. Pero sin más preámbulos, vamos a presentar. Está aquí, recibamos por favor producción, amigos queridos, con fuertes palmas a nuestro hermano Néstor. Amén, Ahí está, gloria a Dios. platillos.
Los platillos, muy bien. Con la paz del Señor, mi amigo Néstor, mi hermano Néstor, mi amigo. Tengo gran estima, está con nosotros. Saluda a la audiencia que te está viendo, a todos los hermanos, amigos, familiares, primos, todos los que te están viendo, amigo Néstor. Un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando, a mi familia que seguramente también algún día va a ver, ¿no?, este testimonio. Y saludo a todos los hermanos en general, ¿no? Y a todos los oyentes que pueda llegar también, ¿no?, esto a sus vidas, con la paz del Señor. Amén. ¿Cómo te sientes a estar aquí en la cabina, aquí con toda la producción, los hermanos aquí, con las cámaras observándote? Muy nervioso, pero en realidad muy feliz, ¿no?, de poder compartir la palabra de Dios que ha transformado, ¿no?, mi vida. Pero en realidad muy, muy agradecido con Dios y espero que, ¿no?, eso me ayude. Amén. Gloria a Dios. Amén. El tema del día de hoy es salvados por Dios. Estamos aquí sabiendo que solamente el Señor ha podido rescatarnos, ¿no? Tenemos un gran testimonio también de nuestro hermano Néstor, joven, que está con nosotros también. Y yo creo que hay mucho que contar, mucho que decir. Y sin más preámbulos, querido amigo, vamos entonces a la rueda de preguntas. Vamos a hacer un pequeño bosquejo de tu vida y comencemos entonces con tu infancia. Cuéntanos un poco del hogar, cuando tú naciste, tu contexto, tu niñez. Cuéntanos acerca de esa etapa de tu vida. Amén, amén. Bueno, no recuerdo mucho, ¿no?, de mi niñez. Pero en mi hogar hemos sido 6 hermanos. No, somos 6 hermanos, yo soy el penúltimo. Y lamentablemente, ¿no?, mi hogar no ha sido el ideal, ¿no?, como muchos quisiéramos que sea, ¿no? Mi papá era una persona muy, muy agresiva y era un celoso compulsivo, ¿no? A mi mamá le hacía sufrir mucho por eso. Y lo que yo más recuerdo, ¿no?, de mi niñez en sí, en realidad, son puras escenas, ¿no?, de agresión, ¿no?, en las que mi mamá sufría bastante, pedía ayuda. Y yo estaba ahí, ¿no?, como niño en un rincón, ¿no?, llorando, sin saber qué hacer en realidad. Vengo, ¿no?, de esa... No, yo no podría decir que me he dado cuenta, ¿no?, del impacto que eso ha tenido en mi vida hasta hace poco, ¿no?, que analizo y realmente no es un entorno en el que un niño, ¿no?, deba crecer. Y cuando esto siguió hasta que mi papá se fue, ¿no?, de la casa, en realidad, para mí fue una alegría. Yo sinceramente digo, para mí en ese momento, a esa edad, ¿no?, a los 10 años, 11 años que tenía, para mí fue como que qué bueno, ¿no?, que se fue esa persona, ¿no?, mi papá, porque era un problema para nosotros. Para nosotros era un temor, ¿no? Y yo creo que los que más sufrieron con él fueron mis hermanos mayores, ¿no? Yo solo soy como que la puntita del iceberg, ¿no?, detrás de todo una red de problemas, pero creo que a ellos, ¿no?, les corresponde ya contar, ¿no?, esas partes, ¿no? Pero... Amén. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 6. Yo soy el penúltimo y no vi mucho, ¿no?, de esto, pero sí siento que afectó a mi vida, porque yo recuerdo, lo poco que recuerdo es que desde mi infancia yo ya tenía, ¿no?, problemas desordenados en mi vida y hacía cosas que no debería hacer, ¿no?, a mi edad, cosas pecaminosas, ¿no?, pensamientos que no deberían estar ahí, ¿no? Y así fui creciendo, estaba en el colegio, por fuera no era normal, era un estudiante tranquilo, sereno, ¿no?, muy bien responsable, pero sí recuerdo que yo ya tenía, ¿no?, pensamientos muy, muy alterados, ¿no?, para mi edad. Digamos, hablamos de tu niñez, comentas que tu papá abandonó el hogar, entonces, ¿quién hacía responsable de tu hogar? Sí, cuando mi papá se fue, mi mamá, ¿no?, se hizo cargo de nosotros 6 y agradezco mucho, ¿no?, a mi mamita, porque ella no se afanó en conseguir otra pareja, sino que se dedicó a nosotros, ¿no?, toda la vida, ¿no?, hasta ahora, y se puso, ¿no?, sus 6 hijos al hombro, ¿no?, nunca nos puso a trabajar. Su prioridad era que nosotros estudiemos, ¿no?, a pesar de que no teníamos casi nada.
ella siempre, ¿no? Nos quería que nosotros estudiemos, ¿no? Ella junto con mi hermana mayor se hicieron cargo, ¿no? De nuestra casa, ¿no? Amén, amén. Entonces va creciendo en ese contexto, como dices, de repente ahí en tu hogar, hasta eso no hay ningún familiar que conozca ahí el evangelio, no conocían, claramente bajo, digamos, la religión tradicional. Mm, Cuando éramos pequeños no, pero cuando yo ya fui joven, en realidad, ¿no? Quien me llevó al evangelio fue mi hermana mayor, Carmen. Pero hasta en ese entonces de tu niñez todavía. No, no conocíamos, no. Sabíamos, ¿no? De la Iglesia Católica, pero Tampoco participó. superficialmente, sí, como una tradición. Ah, entiendo. Entonces va creciendo Néstor en un hogar, digamos, muy difícil, donde, digamos, hay mucha exposición a lo malo, entonces, ¿no? Va creciendo con un hogar de repente, como dices, si bien es cierto, no ha sido quizá directo, pero de alguna forma repercute en nuestra vida, digamos, ¿no? Alguna alteración en cuanto a la falta de un papá, ¿no? En el hogar, ¿no? Donde asumimos y respetamos la labor y el coraje de tu mamita, ¿no? Entonces va creciendo Néstor, va pasando los años. Cuéntanos quizá una anécdota ya de la pubertad, de ese pase de la niñez a la adolescencia. Yo cuando no era adolescente era muy retraído. Casi no contaba mis cosas, me lo guardaba todo para mí y, algo creo que recuerdo más es que fue en la adolescencia cuando yo me dediqué al vicio. Me refugié en el vicio, no los videojuegos, los juegos en red, ¿no? Y eso también me trajo muchos problemas porque empecé a sustraerle dinero a mi familia, ¿no? A mi mamá, a mi hermana mayor, que eran el sustento de mi hogar, ¿no? Imagínense un hogar de 6 hijos y el sueldo que ganaban tampoco era mucho y aún así yo no tuve conciencia, ¿no? De eso y les pido perdón en realidad porque... En sí, etapa les pido mucho escolar, daño. entonces. Sí, cuando estaba en cuarto, quinto de secundaria más o menos. Creo que el auge en ese entonces de las cabinas. Sí, recién estaban empezando los juegos en red, todavía existía, ¿no? El Play, Nintendo, todo eso, pero los juegos en red, las computadoras a Era mí un boom en ese sí, entonces. me engatusaron bastante, ¿no? Bueno, Y quiero, me declaro partícipe de esa etapa, porque también Sí. escapaba para poder ir a esos lugares, ¿no? A tal punto te comento que no había dinero y la señorita de la cabina decía, ya vayas, se vayan, ¿no? Porque no podíamos, si tenías que pedir libre, no sé si recuerdas, pedías libre, Sí. que, sin límite, pero nosotros no contábamos con el dinero para poder de repente. Y íbamos, tratamos de buscar un dinero, es difícil, ¿no? En esa etapa, Sí, donde no uno de había. repente, en ese momento de alegría que te genera, de repente, quizás hasta puedes ir escapando de nuestra realidad, porque te hace vivir una emoción, un mundo así en el cual estás constantemente creando un personaje, nivelándolo mucho más, creciendo. Sí. Cuéntanos acerca de eso. Bueno, yo me involucré mucho con los juegos en red, especialmente con StarCraft y con Rakion, creo que estaba en ese tiempo, y me afanaba, ¿no? En ser más hábil, ¿no? En conseguir más, no sé, ítems, ¿no? Para ser más poderoso, o en ser mejor, ¿no? En ganarle a los demás. Creo que ese era el afán. Pero creo que lo que más me agradaba era el tema de la tecnología, ¿no? Que era algo nuevo, ¿no? Para nosotros poder manejar un personaje totalmente. Era, ¿no? Algo espectacular, ¿no? Pero lamentablemente, ¿no? Eso llevó a malas decisiones en mi adolescencia, ¿no? Amén. Entonces va creciendo, digamos, Néstor, ¿no? Ya va culminando, digamos, la etapa escolar, los últimos años de secundaria. ¿Cómo fueron en tu vida? Porque, perdón, que antes de que puedas comentarnos, sabemos, y el programa anterior también lo comentamos la semana pasada, ¿no? Que la adolescencia es una etapa es un quiebre en el cual uno despierta, digamos, y con muchas preguntas que no hay respuestas para uno, ¿no? Ya, digamos, de lo que en tu caso, la mamá es una heroína, ¿no? Sabiendo que logra muchas cosas y a pesar de, ¿no? Y saber que uno puede llegar a poder hacer lo mismo y con muchas cuestiones, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué me están sucediendo estas cosas? ¿Qué debo hacer para poder tener la felicidad genuina de repente, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa etapa de tu adolescencia? Coméntanos. Bueno, en mi caso, mi mamita, a causa de su trabajo, ella viajaba bastante. Entonces,
ella solo venía al mes una vez, a veces se ausentaba dos meses y así, ¿no? Por su trabajo. Entonces solo nos criaban nuestros hermanos mayores. Yo crecí en ese entorno, ¿no? De hermanos en el que no hay mucho afecto, ¿no? Cuando llegaba mi mamá, claro que nos abrazaba, nos mimaba, nos decía, no, te quiero, te amo, pero cuando no estaba, no, ¿no? Mis hermanos eran más rectos en ese aspecto y yo asumí, ¿no? Eso, casi no era muy afectuoso, era muy insensible a muchas cosas y me parecía algo normal, ¿no? Y en cuanto a lo que quería estudiar, no sabía, no tenía idea, era, como dije, ¿no? Era muy retraído, no sabía tomar decisiones, ¿no? Cuando salí del colegio, incluso lo que me dijeron que estudie, yo decía, ya no voy a estudiar eso porque en realidad no sé qué hacer, ¿no? Me preguntaban qué te gusta, da parámetros, pero ni idea, ¿no? De qué era la carrera, no estaba muy instruido, ¿no? En esa parte. Y en mi vida, en ese tiempo, justo cuando salí del colegio, solo estaba en mi cabeza los videojuegos, ¿no? Tristemente lo tengo que reconocer. Y no tomé buenas decisiones. Aún culminando el colegio. Aún culminando el Que colegio. quizá que uno tiene más libertad, ¿no? Ya no va de Claro. lunes a viernes, de 7 a 2 de la tarde, tiene más Ah, libertad sí. para poder hacer. No, sí, fue un tiempo, ¿no? Que yo perdí y me arrepiento, claro. Y estudié una carrera que no ejerzo, ¿no? Que nunca me gustó. Pero creo que siguiendo el tema de los vicios, del videojuegos, algo que marcó mi vida en eso es cuando me descubrieron que yo sustraía dinero, ¿no? Porque hubo un momento en el que uno empieza, ¿no? Un solcito, luego 2 solcitos, 5 soles de repente, ¿no? Ya. Y llegó un punto en el que una vez le sustraje a mi hermana mayor casi todo su sueldo. Y ¿Cuánto más o menos estamos? en ese tiempo pues, eran 400, 500 soles, pero valían pues 4 veces más que ahora. Y- Hablando de nuestro, digamos, en este contexto laboral, el sueldo mínimo, más o menos, ¿de cuánto estaríamos hablando en estos tiempos? Y yo pensaría que unos 2000, ¿no? Porque antes el pan costaba 12 por un sol. Sí, sí, sí. Y ahora están 3 por un sol, ¿no? Y sí, ¿no? Cuando le sustraje eso... ¿Tú huiste de casa, estuviste ahí sin que nadie se diera cuenta? Sí, armé un plan, ¿no? Maquiavélico, diría yo, en el que hice pensar a mi hermana que se le había caído, ¿no? El dinero en la calle o le habían robado, ¿no? Entonces, yo vi, ¿no? Cómo mi hermana y mi mamá lloraban, pero era muy insensible. No te compungía, O ¿verdad? sea, no me conmovió al punto de decir, lo voy a devolver, ¿no? No, yo seguí con mi vicio, ¿no? Y seguía y me descubrieron, pues, ¿no? Era Poco pues, tiempo, mucho tiempo después. no, a los días nomás, ni una semana creo que me duró, tuve que devolver la diferencia, ¿no? De lo que me había gastado. Me iba al vicio, me escapaba, como tenía cierta libertad, ¿no? Antes no era muy restringido, ¿no? El salir, era Sí. voy a salir con mis amigos y te ibas en la calle y toda la tarde te perdías, luego regresabas, ¿no? Entonces, a esa edad, ¿no? Yo me salía y me descubrieron, ¿no? Fue casi esa edad en la que tú sales del colegio, ¿no? Entonces, ¿qué generó eso en mí? Claro, de hecho, la consecuencia de eso es que mi familia ya no confiaba en mí. O sea, no podía esperar otra cosa. No era mi familia, me amaba, mi hermana también nunca me golpeó, ¿no? Por eso simplemente se sintió mal y un tiempo me ignoraban, ¿no? Y eso a mí me dolía porque antes de eso yo era como su hermanito favorito. Entonces, después de eso era como que yo ya no estaba, ¿no? Ni en su lista, ¿no? De favoritos y me sentía mal, me empecé a complejar yo mismo, ¿no? Decía que no me querían y lo peor es que cuando a veces se perdía algo, ¿a quién echaban primero la culpa? A mí, ¿no? Y eso era como que la herida estaba como que cerrando y habían pasado meses y ¡fua! Otra vez se abría, ¿no? Y yo otra vez decía, ¿no? Que yo era... No recibiste quizá castigos físicos, pero había ahí, ¿no? Sí, Algo que había causado. una desconfianza, ¿no? De parte de mi familia. Claro que me han perdonado, mis hermanos nunca me han tratado mal, ¿no? Nunca me han excluido, ¿no? Como tal, como un fenómeno, ¿no? No.
Pero sí, cuando se tocaba el tema, el primero que acusaban fuera el ladrón, ¿no? Y era yo. Entiendo, Y entiendo. sí, no, a mí Es me una etapa dolía dolorosa. bastante. Puede parecer, perdón, Lester, que no es trascendente, no es relevante, pero sí, o sea, lastima. Quizá el castigo físico, no hay una cosa, cae, se borra y listo, ¿no? Pero las palabras, las acciones que podemos hacer generan heridas más profundas en nuestro ser. Que, bueno, yo creo que para eso necesitamos ahí, ¿no? La palabra del Señor para que pueda saber. Pero en ese entonces, sabiendo que aún no conocía, digamos, del Señor, había una herida abierta, quizá. Sí, eso me generó para mí, ¿no? Porque mi familia sí era, ellos yo creo que estaban normal, pero para mí me generó un complejo, porque yo me empecé a analizar, llegó un punto en el que yo me empecé a analizar y dije, de mis hermanos no soy el más inteligente, y de hecho no era el más inteligente, no soy el más trabajador, no soy el más rápido, no soy lento. Ujú. No soy el más acomedido ni atento, soy muy indiferente, entonces parece que todo lo malo vino a mi vida. Yo pensaba así, ¿no? ¿Por qué soy así, no? ¿Por qué todo lo malo? Mi encima soy ladrón, soy mentiroso, engaño, ¿no? Y encima me vinieron otras cosas más, ¿no? Que se produjeron en mí y yo me sentía lo peor del mundo. Y en ese entonces ya me había inscrito a un instituto, empecé a estudiar y creo que ahí casi me vuelvo testigo de Jehová. Mm. Ya, Cuéntanos un poco, cuéntanos un poco. resulta que cuando empecé a ir al instituto conocí un compañero, se llamaba Oscar. Ujú. Todos los chicos, ¿no? En los estudios superiores ya son, pues, ¿no? Liberales. Entonces todos decían, vamos a tomar, vamos a tal discoteca. Ujú. Y a mí no me llamaba eso la atención. Solo me llamaban la atención los videojuegos, porque eso no se había acabado, ¿no? Aún con todo el problema que me había generado. Eso seguía ahí, ¿no? Cada vez que tenía oportunidad, yo me iba, ¿no? Al vicio. Y entonces no me juntaba con ellos porque no quería tomar, no quería ir a una fiesta, ¿no? Ya había como que suficiente mal testimonio en mi casa como para algún día llegar, ¿no? Con algún tipo de aliento a alcohol o llegar más tarde de la hora, ¿no? Yo tenía mucho miedo, ¿no? De eso. Entonces me alejé de ellos y conocí un compañero que era diferente. Ya sabemos cómo son, ¿no? Siempre vestía con camisa y corbata, era muy amable, muy respetuoso, muy puntual. Y yo decía, qué raro, ¿no? Es un modelo a seguir. Claro. Y me acerqué, ¿no? Hicimos un día un trabajo en equipo y me sorprendió su amabilidad. Su amabilidad. En mi colegio todos los chicos son toscos, no te hacen bullying y aprendes a vivir con eso, ¿no? Haces bullying y te hacen bullying, no tienes que atacar y defenderte. Era así, ¿no? El colegio. Y en el instituto también era así, entonces yo no lo veía diferente, pero él sí era diferente. Cuando lo molestaban, él no respondía. Entonces yo decía, qué raro, ¿no? Y cuando hizo equipo conmigo y yo que era era inteligente, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe, Ujú. pero no era muy comunicativo. Entiendo. Entonces, él era el que hablaba, ¿no? Generó en ti empatía, quizá. Sí, y como que se preocupaba, ¿no? Como que, Néstor, veo que no hablas mucho, ya yo voy a hablar por los dos, me decía. Ya hablaba. Y generamos una amistad, una buena amistad, ¿no? No voy a cometer tampoco, ¿no? La herejía de decir que Ujú. son una iglesia, ¿no? Pero él Instituida por como la Biblia. persona te agradaba. Claro, como persona era genial, ¿no? Para mí me pareció algo fuera de lo normal. Creo que era la primera vez que conocí a alguien, ¿no? Que estaba relacionado, ¿no? Al tema religioso. Y en algún momento pensaste también acompañar. No, él me invitó, de hecho, me invitó. Y en paralelo, mi hermana mayor Carmen empezó a ir a la iglesia, ¿no? La hermana a la que yo le había robado, ¿no? Ella Una empezó iglesia a ir evangélica. a nuestra iglesia. Nuestra iglesia evangélica Sí, para los amigos. empezó a ir a Jerusalén. La verdad, hasta ahora desconozco, ¿no? El cómo ella empezó a ir, quién le invitó. No, nunca le pude, ¿no? Preguntar su testimonio Ella, como tal. tu hermana fue la primera persona en la cual vino el evangelio a tu vida. Sí, ella- Cambios que tuviste en su vida que impactaron en ti, así como la de tu compañero quizá. Cuéntanos sí, un poco. yo vi un cambio en ella total, ¿no? Todo parecía que iba a ser como antes, porque ella se volvió una persona muy cariñosa, muy
paciente, ¿no? Era consejera, ¿no? Su mayor virtud creo que era aconsejar en Perdón su que te carácter. corte. ¿Es la hermana a la cual tú sustrajiste el dinero? Ella misma. Oh, señor. Sí. Ahí, poderoso. Y en paralelo, ¿no? Conocí a este amigo y él me empezó a invitar a la iglesia evangélica, a la iglesia de los Testigos de Jehová, y yo empecé a ir. Y ahí empecé a conocer. Para mí me sorprendió, ¿no? Para mí era como entrar a como un cuento de hadas, porque iba ahí y todos estaban vestidos como princesas y otros con terno, y yo pues no tenía, mi familia no tenía mucho dinero y yo vestía con lo que había. Entonces yo me sentía, ¿no? Un vagabundo su salón también era muy bonito y la gente era muy amable. Todos me venían a decir, mi amigo Oscar me presentaba, no, él es mi amigo de la U, no, él es mi amigo. Y todos venían, ay, qué bueno, Néstor, qué un gusto conocerte, me abrazaban, me trataban bien. Y yo, para mí era eso tan raro, ¿no? Porque, no sé, ¿no? Yo digo, ¿no? Debe ser por la forma en la que he crecido, la ausencia de un padre, ¿no? ¿Qué sería, no? Mi mamá que siempre viajaba y que todo ese cariño me parecía muy raro, muy, muy raro, pero me agradaba. Claro. Como vida social yo estaba muy cómodo ahí, no era como que el lugar que era para mí, ¿no? Y empecé a ir y un día mi amigo, ¿no? Me dijo ya para pertenecer a los Testigos de Jehová, ¿no? Ya iban unos meses y para esto yo le digo a mi mamá, le cuento, ¿no? A mi mamita, le digo, mamita, ¿sabes qué? Mi amigo Oscar es testigo de Jehová y me está yendo bien ahí y quisiera, ¿no? Ser ya miembro, ¿no? De la iglesia, pero quiero que tú, ¿no? Sepas. Y mi mamá me dice, pero tu hermana Carmen está yendo a otra iglesia, es evangélica. Mi mamá para ese entonces no sabía, ¿no? Qué iglesia es buena, qué iglesia es mala. Claro. Ella solo veía iglesias que nos estaban haciendo bien porque me veía a mí más alegre, ¿no? Más feliz, ¿no? En realidad. Claro. Y yo le digo, sí, mamá, yo sé, ¿no? Que Carmen está yendo a otra iglesia, pero estoy yendo con mi amigo, pues no le digas a ella, ¿no? Yo lo voy a hacer esto a mi manera. Y gracias a Dios, mi mamá no es muy buena guardando secretos. Y para cuando regresé, porque ese día me fui al culto, ¿no? Cuando regresé, mi hermana Carmen me estaba esperando en la sala, molesta, muy molesta. Ella tiene un carácter fuerte, pero creo que es bueno, ¿no? Ha sido bueno para mi vida que sea así, porque me esperó y me dijo, ¿no? ¿Cómo es posible que vas a ir a los Testigos de Jehová? Y esa es una iglesia, ¿no? No es una iglesia del Señor. Quizá en ti era la empatía que sentía con el compañero, más allá de la doctrina que se impartía. Sí, yo solo iba por amistad, o sea, lo admito, no me acuerdo de ni un culto. Bueno, como les estaba diciendo, yo regresé a mi casa, mi mamá ya le había contado a mi hermana, ¿no? Y mi hermana me confrontó. Ella, en su carácter, ¿no? El Señor lo usó y le dijo, ¿no? Que yo no podía dividir a la familia porque iba a querer llevar, ¿no? A mi familia a otra iglesia y ella a otra iglesia, entonces íbamos a luchar por las almas de mi familia, ¿no? Y me dijo que no podía hacer eso y yo vivía en su casa. Y ella muy firme dijo, como vives en mi casa y aún no tienes 18, vas a hacer lo que yo te diga, así que vamos a ir a mi iglesia, ¿no? A la iglesia Asamblea de Dios en el Perú. Y yo dije, ya, no, molesto, dije, ¿qué puedo hacer? No tengo opciones. Pero seguí yendo a escondidas, ¿no? A la otra iglesia, hasta que un día, un domingo que fui a la iglesia, el pastor, a nuestra iglesia, ¿no? Asamblea de Dios en Perú, en Jerusalén, el pastor predicó acerca de los hermanos que visitan, ¿no? Otras iglesias y se confunden, ¿no? Y que al final no van a terminar en ningún lado. Y me dejó pensando, ¿no? Porque yo estaba haciendo eso. Y da la casualidad que al día siguiente visito, ¿no? La otra iglesia y hablan de algo similar. Y yo dije, solo puede ser Dios, ¿no? Hablando a mi vida. Tengo que tomar una decisión. Y con lo que me dijo mi hermana, entré en conciencia y dije, sí, no puedo dividir a la familia por una amistad, ¿no? En realidad. Y dije, voy a asistir a la iglesia Asamblea de Dios en el Perú con mi hermana y vamos a llevar, ¿no? A toda mi familia ahí.
Le comenté esto a mi amigo fue muy comprensivo, dijo, está bien, ¿no? Mientras sigas no yendo a la iglesia, está bien, me dijo. Pero luego de esto se alejó, ¿no? Es creo que lo que generalmente pasa, ¿no? Amén. ¿En qué contexto de tu vida entonces llegas a conocer al Señor, a aceptar, a tomar una decisión? ¿Qué te llevó a buscar del Señor o a recibirlo como tu Señor y Salvador? Cuando empecé a ir a la iglesia, conocí a la hermana Rebeca, la esposa del pastor Joel. Me pareció una hermana muy, muy linda en el sentido de que su trato era muy amable, se preocupaba por uno, ¿no? Y eso a mí me cautivó porque me trataba como un hijo. Entonces yo decía, esa hermana tiene una luz, ¿no? Una luz que no ves en cualquier persona. No he tenido buenos tratos de otras personas, pero no tanto así como ella, no era cautivante. Y fue ahí cuando yo me decidí ir, ¿no? Más a la iglesia, y tristemente en ese tiempo también mi hermana empezó a alejarse, ¿no? De la iglesia y yo quedé, ¿no? Yendo solo y tomé la decisión de bautizarme. Dije, Recibiste, perdón que te corté, ¿en qué momento, no sé si recuerdes, recibiste al Señor como tu Señor y Salvador? ¿Te recuerdas? no recuerdo, en realidad fue después, ¿no? Después creo que me enteré que había una oración del pecador. Fue después, ¿no? Yo dije, yo no hice esa oración. Una vez cuando hicieron un culto, un pastor dijo, ¿quiénes quieren entregar su vida a Cristo? No, vamos a hacer la oración del pecador. Y salieron y hicieron la oración del pecador. Y yo dije, pero yo nunca hice esa oración. Fue después de bautizarte, ¿no? Fue después de bautizarme. Quizá tomaste una decisión que no fuiste tan consciente de aquella decisión. Así Te es. bautizaste, vemos aquí, perdón que ahí vamos a, me ayuda producción, tenemos una imagen ahí en el momento de su bautizo en aguas. Pasamos, pues, ahí, No, el que nos comentes un poco, ¿no? Ahí justo hablamos de esto, ¿no? Sí, mi bautismo también tiene un momento no emotivo porque cuando yo tomé la decisión de bautizarme estaba muy emocionado porque yo creo que ya viví en mi primer amor. Ya. De repente es como muchos nuevos que viven en el primer amor pero no saben mucho de la palabra. Entonces, pero están ahí, ¿no? Con la intención de predicar, de ir a la iglesia, de orar, de leer la Biblia, ¿no? Pero no la entiendes mucho. Yo estaba ahí. De repente te sentías amado por Dios, pero no sabías cómo, por qué. Claro, no lo entendía, no en un sentido más lógico. Amén. ¿Cuántos años aproximadamente tienes ahí? 19 a 20, diría yo. Ahí está nuestro pastor Mario, ¿no? Pastor Que Mario me bautizó. aprovechamos, bueno, para dar un saludo también a nuestro pastor que está ahí, presidente de la Convención Nacional. Saludamos a él y a todas las... Aprovechamos, ¿no? Para saludar a todos los anexos de todas las ciudades también, de aquí de la obra de la Iglesia Asamblea de Dios en el Perú, para saludar a cada uno de ustedes que están en sintonía de ese programa. Amén. Bueno, continuemos. Amén. Amigo Néstor, llega el momento de tu bautizo, continúas caminando con el Señor. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu caminar después de haber aceptado a Cristo? Dificultades, luchas que ha existido en tu vida. Y lo que más recuerdo, ¿no? Cuando me convertí al Señor, ¿no? En el Evangelio, es que vivía en un amor que no comprendía, ¿no? Un amor que salía de mí, ¿no? Yo recuerdo incluso que en el instituto, cuando mis compañeros tenían problemas, yo les hablaba de Dios. Lo poco que sabía les decía, Dios te ama, Dios te quiere perdonar, ¿no? Deberías entregarle tus cargas a Dios. Y lo que más me sorprende es que una vez en la avenida Ejército, en pleno cruce, una compañera me dijo que tenía problemas en su casa. Y yo le escuchaba y le decía, deberías entregárselo al Señor. Y nos detuvimos en una esquina que era muy concurrida de gente. Y yo le dije, ¿quieres orar? Y ella me dijo, sí. Y me puse a orar con ella ahí en medio de la calle. Y yo dije, ahora que lo pienso, ¿no? Dije, wow, he sido muy, muy osado, ¿no? Dios quería usar tu vida. Claro. ¿No? Gloria a Dios. Claro, era Dios, ¿no? Usando mi vida en mi primer amor, ¿no? Yo me sorprendía porque yo era una persona muy retraída, ¿no? ¿Qué iba a hacer eso? Lo iba a pensar 1000 veces y luego lo iba a pensar 1000 veces más. Y sí, no es lo que más recuerdo. Y llegué a invitar a estos compañeros a la iglesia, incluso los llegué a llevar, ¿no? Y yo me sorprendo porque en ese entonces prácticamente en mi casa, mi familia, vivíamos el día a día, ¿no? Yo no tenía dinero en realidad para darme lujos,
para pagar taxis, ¿no? Pero aún así íbamos, no sé cómo los convencía, porque ahora yo pienso, ¿no? En mi sentir, digo, si voy a invitar a alguien, por lo menos lo voy a llevar, ¿no? Consigo movilidad, llevo taxi, no, pago Claro. yo, ¿no? Pero en ese entonces no sé cómo hacía. Y lo mismo en mi vida, creo que era, no sé de dónde salía el dinero, pero yo iba a la iglesia muy seguido y yo no trabajaba, ¿no? Y mi mamá, la propina que me daba, pues yo la administraba muy bien, ¿no? Gloria a Dios. Pero sí, Dios proveía. Salía algún trabajito por ahí rapidito, yo lo hacía y me caía dinero, me daba alguna propina a alguien. Siempre había. No, lo que más recuerdo creo que de mi conversión y mi primer amor es que nunca he pasado necesidad. No digo que vivía en abundancia, pero siempre que he querido ir a la iglesia he ido. Amén. Y Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿no? Podernos sustentar siempre la vida de alguien que necesite y quiere, ¿no? Y que esté enamorado del Señor. Hablamos más o menos de un contexto de vida de 19 años, 20. Cuéntanos un poco más cómo fue ya la vida de la juventud ya adulta, 23, 24, 25. claro, a los 22 más o menos empezaron a venir luchas a mi vida. Y yo luchaba conmigo mismo sobre todo. Se fue, ¿no? Ese primer amor y empecé a cometer errores, ¿no? Me sumergí más en mi idea, ¿no? En cómo yo podía resolver algunas cosas y empecé a cometer errores, ¿no? Me preocupábamos por el qué dirán y involucré en esto a muchas personas, ¿no? Personas muy cercanas a las cuales yo lastimé, ¿no? Personas de la iglesia que me llevaron a mí, ¿no? A sentirme tan avergonzado, tan herido también que decidí alejarme de la iglesia. Y mi familia en este contexto también vio, mi mamá sobre todo, ¿no? Vio que yo sufría. Y ella no entendía, decía, ¿por qué sufres si estás yendo a la iglesia? Entonces yo estaba dando un mal testimonio, ¿no? Y lo que recuerdo del pastor Santiago es que un día me encontró, no, yo iba a la iglesia, seguía yendo, pero iba ido. Era como un fantasma que estaba ahí y el pastor Santiago se me acercó y me dijo, Néstor, al Señor no le gustan los tibios. O eres frío o eres caliente. Y yo dije, estaba tan ido ya, o sea, tan sumergido en mis errores, que yo dije, sí, ¿no? Entonces, no puedo ser caliente, voy a ser frío, dije. Lo tomo con humor, ¿no? Pero en ese rato Claro. sufrí tanto que dije, mejor me aparto, no voy a jugar con esto. Y muchas veces, amigo querido, porque creo que esta acotación, usted sabía que el enemigo, amigo querido, conoce la palabra. Pero Jesús, quiero recordar cuando él fue tentado, cuando él ayunaba, él decía en diferentes ocasiones, escrito está, escrito está, escrito está, con la palabra que es la espada del Espíritu. Pero muchos ignoramos, y creo que valga resaltar este momento de tu vida para poder dar este alcance, que el enemigo conoce la palabra, pero aún nosotros, aún el que conozca la palabra, nosotros que conocemos, tenemos que poner en práctica para poder y creer en esa palabra y realmente apagar aquellos dardos que el enemigo da, que use incluso la palabra para poder alejar a muchos que viven engañados, ¿no? O culpar con la misma palabra, no para poder alejarlos. Pero no, amado amigo, usted recuerde que las promesas de Dios siguen vigentes para tu vida. Y si aún el enemigo te recuerda tus errores, recuérdale el gran amor que Dios tiene para ti, ¿no? Porque el tema de hoy, justamente estamos hablando, salvados por Dios. Y el Señor no va una vez, va una y otra vez. Amén. Amén. Bueno, continúa, amigo querido. Estamos hablando acerca de esta etapa de tu vida, ¿no? En la cual que quizá decidiste, lamentablemente, ¿no? Sí. Y no fue, ¿no? De un día para el otro, ¿no? Fue una etapa, ¿no? Que yo iba y seguí intentando, pero ya iba con negación, ¿no? A la iglesia. Y mi mamá, ¿no? Como madre, ¿no? Quiere ayudarte. Decidió no viajar conmigo en su trabajo. Me dijo, ayúdame en mi trabajo, ¿no? Empiezo a viajar con ella. Entonces eso hace que yo me aleje aún más, ¿no? De la iglesia. Pero en esos viajes aún yo iba a la iglesia, ¿no? Incluso una foto con el que estoy con el pastor Raúl allá en Juliaca. Conocí al pastor Tommy en Tacna. Esa, por ejemplo. Ahí está. Yo estaba ahí con el pastor Raúl. Nos recibían, ¿no? Y me daban ánimos. ¿No? El Señor creo que me decía, no, sigue.
Pero yo regresaba a Arequipa, veía todo el desastre que había hecho y me desanimaba otra vez. Entonces, era creo que alguna herida que yo no quería cerrar o que me avergonzaba, ¿no? Tanto que yo no quería estar, ¿no? Y poco a poco, como iba viajando, no iba seguido a la iglesia, la vida se enfría. Entonces, yo terminé enfriándome totalmente, ¿no? Dejé de ir totalmente a la iglesia. Y esto en mí causó mucho desorden, sobre todo emocional. No puedo imaginarme, ¿no?, qué pensaba, pero yo en las noches me salía a medianoche, donde quiera que esté, ¿no? Incluso cuando viajaba con mi mamá, yo me salía a medianoche a la calle. No sé, yo solo me levantaba y salía. No estaba poseído, no estaba en un sentido de que sonámbulo, ¿no? Yo era consciente, yo lo hacía con una intención, pero en realidad no sabía qué estaba buscando. Y lo hacía en mi casa cuando salíamos de viaje y me iba sin rumbo. Yo me he encontrado con personas, a esa hora pues solo salen personas malas, ¿no? Claro. Me he encontrado con drogadictos, borrachos, que me han invitado, ¿no?, a participar con ellos. Incluso uno de ellos quería robarme y yo dije, no tengo nada, y me amenazó, ¿no?, con una navaja. Pero lo que más recuerdo en esos momentos es que yo no sentía nada, no sentía miedo. Yo estaba ahí con ellos, los miraba, respondía de lo más lógico que podía, pero no me daba miedo. Decía, si saca su cuchillo y me acuchilla, ya, pues ahí queda, decía, ahí queda, ¿no? De repente tenía esas tendencias suicidas involuntarias, ¿no? Claro. Y me acuerdo también que me iba a caminar al río Chili, a Chilina, a las chacras, a medianoche. Y me iba caminando por 2, 3 horas, y cuando me daba cuenta estaba en un lugar totalmente desolado, sin nadie, todo oscuro. Y decía, ¿qué hago acá? Y me ponía a llorar. Decía que mi vida no era tan miserable. Pero en el día a día yo estaba normal, ¿no? Ya tenía un trabajo, estaba con mi familia. Yo estaba normal con ellos, pero llegaba la noche y hacía esto. Y hacía esto. Hice muchas cosas perversas y malas cuando salí, ¿no? Tuve la oportunidad y lo hice. Y de esto mi familia no sabe. En realidad es esto, ¿no? Ellos se deben estar sorprendiendo si alguna vez escuchan eso. Y hacía muchas cosas malas, muy perversas. Mi mamá sí se enteró una vez. Y ella vino llorando, me esperó en la esquina de mi casa. Y yo regresé y se puso a llorar y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Y creo que es lo más doloroso que tengo de recuerdo a mi mamá. Porque verla, ¿no?, su carita llorando, me partió, ¿no? Pero no cambiaba. No cambiaba, ¿no? Lo dejaba de hacer un tiempo, pero seguía, ¿no?, con eso. Y se volvía como una adicción para mí hacer eso en las noches. Y yo decía, ¿por qué, no? ¿Por qué lo hago? No sabía la respuesta. Incluso ahora no sabría decir, ¿no?, si eso era, ¿no?, algo del maligno que tomaba control de mí. No sabría, ¿no?, si era yo, ¿no?, con mis pensamientos totalmente alterados y suelto, ¿no?, a la perversidad, ¿no? Pero estaba así, mi vida estaba así. Quizás no había sentido, un vacío, ¿no? Que en cuanto a una decisión pudiste tomar, ¿no? Errónea, claro. Pero sin embargo, creo yo que aún Dios tenía propósitos en tu vida, tenía su misericordia, ¿no? Él quería aún hacer contigo, ¿no? Porque tenías con vida. ¿Cuánto tiempo pasó cuando tú te alejaste de la iglesia? Me alejé yo en total unos 10 años más o menos, ¿no? 10 años, pero estuve con eso más o menos 5 o 6 años. Durante ese tiempo que, digamos, te sentías así, ¿no pasaba por tu mente, Señor, ayúdame, necesito, o quiero volver, o ten misericordia de mí, Señor? Sí, hubo varias veces, ¿no?, que yo quería cambiar, quería volver y cambiar. Estaba en mi mente, ¿no?, esa idea. Y trataba de venir a la iglesia, pero
yo no encontraba las cosas como yo quería, ¿no? Porque yo quería de una forma, pero estaba mal, ¿no? Es el Señor el que hace, ¿no? Como Él quiere. Y yo no, yo me cerraba esa idea. Yo decía que esto debería ser así, el pastor debería actuar así, tales hermanos deberían actuar así, los hermanos que los he herido deberían perdonarme y tratarme bonito, sí. Entonces yo pensaba así, ¿no? Se supone que son creyentes, decía. Y como no era así, yo me iba, me alejaba otra vez, decía, nada ha cambiado, ¿no? Y en realidad estaba equivocado, ¿no? Porque el que debería cambiar era yo. Y Durante ese tiempo vieron, digamos, mensajes, visitas, alguien diciéndote, estoy usando algún recurso para hablarte. sí, y doy gracias a Dios que nuestra hermana Rebeca, la hermana por la que empecé a ir a la iglesia, esa hermana nunca se ha cansado de escribirme. Siempre, cada mes, cada 2 meses, me llegaba un mensaje y me decía, Néstor, te extrañamos, Néstor, vuelve a la iglesia, Néstor, el Señor te va a perdonar. No importa lo que hayas hecho, el Señor tiene un perdón para ti, ¿no? Y estos mensajes muchas veces cuando me encontraba en un momento difícil me conmovían y me destrozaban el corazón, ¿no? Y yo quería regresar, pero luego por las circunstancias otra vez me atrapaba y llegó el punto en el que ya me parecían molestos, ya no quería que me mandes mensajes, incluso yo llegué a negar a Dios, ¿no? Yo decía que Dios no puede ser real, ¿no? Porque incluso usé mi vida, ¿no? Digo, ¿cómo va a ser Dios real? ¿Por qué no hizo nada cuando mi papá no hacía tales atrocidades cuando yo era niño? Tengo traumas, ¿no? De niño, he crecido retraído, no tengo, ¿no?, afecto paternal, eso me ha generado, ¿no?, dependencia a muchas cosas. Y decía, ¿por qué Dios no ha hecho nada? ¿No? Dios no puede ser real, decía así. Dios no puede ser real, incluso Dios no me acepta, ¿no? Tal como soy, yo tengo otros pensamientos que van contra la Biblia. Y no, entonces llegaba la idea, ¿no? Llegaban personas que me decían, si no haces daño a nadie, no tienes por qué sentirte mal, ¿no? Mientras todo sea, ¿no?, tuyo, no hay problema. Entonces yo llegué a eso, ¿no? Llegué a eso y los mensajes que me mandaba la hermana Rebeca se empezaron a volver para mí un estorbo, ¿no?, a mi vida. Me recordaban algo que yo ya estaba enterrando. Y no solo ella, ¿no? También mi amigo Misael me escribía de vez en cuando. Él a su modo, ¿no? Me decía, hermano, ya deja el pecado. Me recuerdo, ¿no? Él era bien directo y ¿no? Pero en esa confianza creo Sí. que tocaba tu corazón. Sí, yo le decía, ¿no? Que sí, voy a ir un día a visitarlos, le decía, ¿no? Y fue eso, ¿no? Esa idea de ir a visitarlos lo que al final hizo que yo regrese al Señor. Bueno, esa parte quiero llegar. Cuéntanos un poco cómo llegó a tu corazón la decisión de estoy cansado de esto. Aparentemente el mundo ostenta de libertad, una libertad genuina, ¿no? Yo soy libre, puedo hacer lo que sea, no le hago mal a nadie, pero vive bajo una esclavitud del pecado. Y como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es su muerte. La persona vive bajo una condición de esclavitud cuando no viene a Cristo. Es la única, es el único camino, no hay otro camino. Entonces, ¿cómo llega a tu vida aquello que para comenzar nos contabas un poquito ahorita de una visita? Cuéntanos acerca de esto. Bueno, antes de llegar a ese punto, creo que yo tuve un proceso, ¿no?, en el mundo en el que llegué a pensar que mi vida ya estaba resuelta, ¿no? Tenía prácticamente todo lo que quería. Había dejado esas prácticas, ¿no?, nocturnas que tenía. Estuve con una pareja. Vivía en su casa me gustaba, era muy bonita y tenía el trabajo, ¿no? En el trabajo también fui creciendo de rango, ¿no? Ya estaba a cargo de una tienda y estaba todo bien, ¿no? Tenía más tiempo con mi familia y todo parecía en orden. En mi vida todo parecía en orden y yo decía, ya está, ¿no? Incluso ya estábamos pensando tomar una decisión seria, ¿no? Con mi pareja que teníamos en ese entonces, ¿no? De ya hacer una casa, ¿no? Juntos. Y llegaron otra vez estos mensajes, ¿no? De la hermana Rebeca, de mi hermano Misael, que me invitaran al aniversario de Jerusalén, ¿no? Hace 3 años. Bueno, ¿cuándo? Hace 2 años y un poco más. Y
yo no quería ir. Decía, no, yo ya para mí esos mensajes eran molestos, para mí no significaban nada, yo ya no creía en Dios. Decía, no voy a ir, no. Y para esto fue mi pareja, ¿no? Quien lee mi celular y me dice, pero ve el historial, ¿no? 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Te escribes muy seguido, o sea, no muy seguido diario, sino Constantemente. no se olvida de ti, me dice, o sea, qué Y otra fue día, ¿no? ella, eso me sorprende. Y yo decía, revisó y dijo, no, pero todos estos años nunca te ha dejado, me dice así. ¿Por qué no? Pobrecita, decía, ¿no? ¿Por qué no vas y la saludas siquiera, no? Me dice, pobre, no seas ingrato. Y yo dije, ya, no voy a ir. Dije, voy a ir a saludar a la hermana Rebeca, ¿no? Que la estimo bastante. Y a mi amigo Misael, ¿no? Que son los que más me han insistido en ir a la iglesia en todo este tiempo, ¿no? Y dije, ya voy a ir. Justo viene el aniversario, voy a ir el último día. Voy a esperar a que termine el culto, los saludo. Me voy. Pero ahí los bloqueo, dije sí. Los bloqueo del celular, los bloqueo del Facebook porque los tenía todavía Para agregados. no estar en deuda con ellos. Sí, o sea, dije, doy concluido ese tema, ¿no? Yo dije, voy y ya cierro ese tema para siempre, ¿no? Y voy a continuar con lo que ya habíamos planeado, ¿no? Y voy a la iglesia ese último día del aniversario, un sábado. Pastor Joel estaba predicando. Lo que más me recuerdo de ese culto es que llegué tarde y me senté al final y estaba haciendo un frío terrible y yo sufro de la cintura y me estaba doliendo y decía, ¿qué hora va a terminar? ¿Qué hora va a terminar? Quiero ir a saludar a la hermana Rebeca, a saludar a Misael e irme de aquí, ¿no? Y habían cosas que me sorprendieron en ese culto, pero al final del culto el pastor dijo, estaba no es una fiesta, no es un aniversario, el pastor estaba muy emocionado, estaba muy gozoso, muy lleno de la presencia del Señor y dijo, qué bonito es estar en la presencia del Señor, me gustaría que el Señor venga ya. Dijo, ya, ese ya en mí retumbó como que va a pasar. Por un segundo lo pensé y dijo, va a pasar, el pastor Joel y su familia y los hermanos van a ser arrebatados y yo me voy a quedar. Me voy a quedar. Y se me puso la piel de gallina y yo dije, al rato reaccioné y dije, ¿qué estoy pensando? ¿No? Si Dios no existe, ¿no? Todo esto es emoción, ¿no? Eso es emocionalismo, decía yo, ¿no? Ya tenía esa idea, ¿no? Arraigada en mí. Y dije, no voy a caer otra vez, ¿no? en mi error decía eso, ¿no? Y termina el culto, la hermana Rebeca se fue a la cocina a ayudar a las hermanas y solo me pude encontrar con el hermano Misael y ya me fui. Y me quedé con esa duda, ¿no? De por qué sentí ese miedo. ¿Por qué sentí ese miedo? ¿No? Ya era el Señor que estaba tratando con mi vida, ¿no? De hecho, pero se entró una idea en mi mente que era también del Señor, ¿no? No me despedí de la hermana Rebeca. Ella se entró adentro a ayudar a la cocina y yo ya no pude, ¿no? No quería esperar más porque había más hermanos que se me estaban acercando y yo no quería eso, yo no quería acercarme a nadie. Y no quería que el pastor tampoco me salude porque le tenía miedo. Y me fui, ¿no? Por eso rápido. Entonces, Saludaste a Misael. solo a Misael, ¿no? Y dije, en mi mente dijo, no, me falta la hermana Rebeca, ¿no? Y voy a ir, ¿no? Terminó el culto un sábado, dije, voy a ir el domingo. Solo para saludar. Para terminar esto, ¿no? Porque no quiero arrepentirme de nada, dije así. ¿Y cómo es, no? Creo que Dios lo permitió, el maligno pensó, ¿no? Que iba a hacer algo, pero en realidad hizo lo contrario. Que esa noche, o esa tarde, creo, del día domingo, no logré ir al culto, porque me quedé dormido. Y tuve ese sueño de parálisis del sueño, donde se te sube una sombra por el pecho, te aprisiona, no puedes gritar, no puedes decir nada. Estaba ahí en el cuarto, pero miraba el techo y no sentía, no podía hacer nada, ¿no? Como para ayudarme a despertarme. No había tenido ese sueño. Todo el tiempo que estaba en el mundo nunca tuve ese sueño. Entonces sentí miedo, un terror único. Y esa cosa seguía avanzando, esa sombra seguía avanzando a mi pecho. Esa noche que no pudiste ir.
esa tarde, fue tarde, me quedé dormido en la tarde. Entiendo. Y se me empezó a subir y yo decía, ¿cómo salgo de esto, no? Me va a matar, ¿no? Siento cada vez que me aprieta más, me aprieta más. Y solo recordé y dije, no, yo soy hijo de Dios. La sangre de Jesús tiene poder. Eso yo lo había aprendido, ¿no? Hace 10 años, ¿no? Para salir de eso. Y se me vino a la mente y empecé a decirlo, ¿no? Yo soy hijo de Dios, la sangre de Jesús tiene poder. Primero empezó en mi mente, y luego ya lo estaba diciendo con mis labios y yo decía, yo soy hijo de Dios, la sangre de Jesús tiene poder. Yo soy hijo de Dios, la sangre tiene poder. Y desperté. O sea, me libré de eso. Pero me sentí muy confundido porque se supone que era todo lo que negaba. Yo negaba esa idea y dije, ¿por qué dije eso, no? Porque esa fue mi única salida, ¿no? De esa pesadilla. ¿Por qué? Decía yo, ¿por qué? ¿Por qué? Y miré la hora y ya eran las 6 de la tarde, ¿no? Ya dije, ya el culto ya debe haber terminado, ¿no? No sabía que el culto empezaba a las 6. Yo pensé que empezaba a las 5, como antes. Ajá. Entonces quedé muy confundido, muy perturbado y dije, el martes voy a ir porque ya no iba con la idea de saludar a Rebeca, sino quería saber qué ha pasado. No, algo ha pasado, dije así. Y empecé a ir a la iglesia. Fui un martes, empecé a ir un sábado, otra vez el domingo. Y justo esos días hablaban del Apocalipsis. No sé qué le pasó, creo que todos los pastores se pusieron de acuerdo. Todos hablaban un tema relacionado al fin de los tiempos. Creo que también era el tema de la doctrina. Yo salía más asustado porque hablaban del pecado y todo lo que iba a suceder, todos los que se iban a quedar, lo que iban a pasar. Y yo decía, si pasa, a mí me va a pasar, ¿no? Y yo no voy a sobrevivir porque seguramente me muero, ¿no? En cualquiera de esas cosas. Y salía confundido y no sabía, ¿no? A qué dirección apuntar porque mi vida en la que yo ya estaba muy arraigado, no quería dejarla. Y sabía que si elegía seguir a Dios, tenía que dejar todo eso. Claro. Entonces, a veces yo sentía en mi corazón, cuando el pastor llamaba adelante y decía, ¿no? ¿Quiénes quieren experimentar un cambio en su vida? Yo sentí en mi corazón, corre. Yo decía, no voy a ir porque no quiero dejar mi vida y porque no quiero ir adelante y orar y comprometerme a algo con Dios que no voy a hacer. Y yo me negaba. Acá muy dentro había el temor a Dios. Sí. Acá. Sí se había formado. ¿no? El Señor. Y hasta que un día, ¿no? Yo ya no pude, ¿no? Ya no pude con ese llamado, ¿no? Y esa invitación del Señor a cambiar tu vida. Pasaste adelante. Sí, yo pasé adelante y cada paso que daba, yo ya empezaba a llorar y decía, Señor, pero yo vengo con todo esto. Yo soy así, yo tengo esto, tengo pareja, vivo en una casa y sé que voy a tener que dejarlo todo. Y no sé qué vas a hacer tú, ¿no? Porque yo no tengo idea de dónde empezar. Pero salí adelante y me arrodillé y le dije, Señor, ayúdame. Solo dije eso, ¿no? Señor, ayúdame. Y fue ahí cuando sentí, ¿no? La presencia del Señor en mi vida y pude, ¿no? Decidirme seguir al Señor nuevamente. Y ese creo que fue el mayor cambio, ¿no? Que pude haber tenido en mi vida, esa decisión que yo tomé en ese momento. Amén. Qué lindo poder oír esto, ¿no? Que poder renunciar a todo por el Señor, ¿no? Y el Señor, yo creo que habla incluso a través de este testimonio para decirte, deja todo por el Señor. Si hay algo que está ocupando el primer lugar, que no sea Dios en tu vida, déjalo. El que quiere venir en pos de mí, dice su palabra, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz puede ser quizás rechazos, algo ilógico para este mundo, que tú puedes dejar muchas cosas por el Señor, pero el Señor está llamando para que podamos dejar todo y seguirle. Él tiene cosas muchas más grandes que tú piensas para tu vida y hacer un cambio radical. Hemos llegado a este punto, al meollo de este programa, el eje de la transformación, y queremos ir brevemente un corte comercial para poder volver ya al eje de la transformación. Volvemos.
todos los lunes a las 7 de la noche. Tu programa El Eje de la Transformación, solamente aquí en Red Buenas Nuevas, la señal que te acerca a Dios. Estamos nuevamente aquí en su programa El Eje de la Transformación. Estamos con nuestro hermano Néstor escuchando el testimonio también de transformación que tuvo nuestro hermano. Amén. Estamos en aquella parte donde él decide renunciar todo por el Señor. Amén. Ha sido tratando día a día, incluso hasta con lo que tú menos piensas, el Señor está tratando en tu vida. Así es nuestro Dios. Él transforma y cambia vidas. Amén. Continuamos entonces. Aquí está con nosotros nuestro hermano Néstor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, sí, después de que tomé esta decisión, salí adelante, le pedí al Señor, ¿no?, que me ayude, ¿no?, que me dé, ¿no?, incluso una señal de su poder, ¿no? El Señor fue bueno porque me ayudó a salir de donde estaba. Y yo digo que me ayudó porque incluso esa persona con la que vivía me ayudó. Yo pensé, ¿no?, en mi idea, dije, no, me va a decir loco, o va a decir cómo vas a hacerme esto, cosas así, ¿no? Porque eran años, ¿no?, de relación. Lo que más recuerdo fue que me dijo que no podía competir con Dios, y si ya me había visto a mí muy perturbado, ¿no?, varios meses luchando, ¿no?, contra una idea, y que no me veía feliz. Y que si esto me hacía feliz, pues que continúe. Sí. Y yo dije, wow, ¿no? Gracias a Dios, porque para mí eso me hacía un mundo, ¿no? Me complicaba toda esa idea. ¿Qué sentiste después de esto? ¿Saliste? ¿Cómo fue tu vida? Cuando salí de eso, fue una lucha grande, ¿no? Yo sentía que Dios me ayudaba, sí, pero me sentía solo, me sentía a veces vacío, me sentía a veces, no, lejos del Señor, pero veía cómo el Señor también renovaba mis fuerzas cuando iba a los cultos, los chicos que me animaban, ¿no?, para seguir yendo a la iglesia. Vino la mano del Señor ahí moviéndose en mi vida, porque no me dejó solo, ¿no? Incluso me dio un amigo el cual me empujaba, ¿no? Solo me empujaba. Y yo dije, gracias, ¿no? Gracias a Dios. Y lo buscaba al Señor. Y el Señor fue tan bueno conmigo que al poco tiempo de regresar con Él, me bautizó con su Espíritu Santo. Eso, quiero llegar a ese punto también que creo que es muy importante. ¿Qué cosas cambiaron en tu vida antes y después de ese encuentro con el Señor? También queremos que nos cuentes también acerca de ese encuentro con Dios. Ya. Creo que antes de ser bautizado con el Espíritu Santo había una voz acusadora en mi vida que me decía, ¿no?, que mi regreso no era auténtico, ¿no?, que por gusto has regresado, otra vez vas a caer, que esto ya lo has intentado antes, volver, y no ha funcionado, otra vez te van a juzgar, te van a mirar feo. Y me decía así, ¿no? Me recordaba todo lo que había hecho, ¿no? Porque en el mundo yo hice, ¿no?, un montón de pecados, ¿no?, malos, ¿no?, muy malos. Eran pecados en sí, ¿no? Y me lo recordaba. Como alguien como tú puede estar, ¿no?, tratando de servir al Señor, ¿no?, me decía esa voz. Y yo luchaba con esa voz porque yo vivía en un cuarto solo. Y en el día trataba de ocuparme, pero al final del día yo llegaba a mi cuarto y en la noche y venían, ¿no?, esas ideas, esos pensamientos. Y yo ponía música para dormir, alabanzas, me ponía a orar hasta que me quedaba dormido. Y fue, ¿no?, cuando escuché de que el bautismo con el Espíritu Santo. Creo que realmente cuando yo volví a la iglesia, sufrí un reset en mi mente, que no sabía nada de la palabra, ni siquiera sabía dónde estaba Hebreo, si estaba en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, tanto así, ¿no? Yo ya había llegado a estar, ¿no? Y empecé otra vez yo recuerdo, ¿no?, que ya habíamos hablado de ese tema, pero el bautismo con el Espíritu Santo se volvió un tema, ¿no?, que estaba, ¿no?, ahí presente ya en los hermanos.
Y con los jóvenes un día hablamos, ¿no? De sus experiencias del bautismo con el Espíritu Santo, y uno de ellos dijo, ¿no? A veces uno no sabe por qué quiere ser bautizado con el Espíritu Santo. Y esas palabras me retumbaron a mí porque yo no sabía. Yo decía, sí, ¿no? Quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Emprendí una búsqueda para ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo decía, voy a ir a la iglesia. Me gustaba ir a la iglesia a orar, y voy a orar en la iglesia, y le decía, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Le alababa, le cantaba, dime, iba a trabajar. Y buscaba. Todos los días le decía al Señor que me bauticen con su Espíritu Santo, pero no pasaba. Incluso yo le decía, no era osado, le decía, Señor, bautízame en tu iglesia. Bautízame en un aniversario, en un internado, porque en mi cuarto no me gusta. Mi cuarto, mis vecinos escuchan, van a pensar mal. Yo escucho, ¿no? Lo que ellos miran en la tele, su música, sus peleas. No quiero ser bautizado en mi cuarto, ¿no? Bautízame en tu iglesia, pero el Señor hace las cosas, ¿no? Como Él. Amén. Cuéntanos cómo el Señor llenó tu vida. ¿Mm? Cuéntanos cómo el Señor te bautizó. Ya, fue una Santa Cena, un marzo del año pasado, en el que justo después de esa conversación, nosotros dijimos, ¿no? Yo fui a mi cuarto con la idea de ¿por qué quiero ser bautizado con el Espíritu Santo? No sabía la respuesta. Y me hice una oración, ni siquiera oré mucho, solo oré y dije, Señor, quiero saber para qué quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Y al día siguiente, en la mañana, el Espíritu Santo me despierta y me dice, Néstor, ora. Tú dijiste que querías saber para qué quieres ser bautizado con el Espíritu Santo. Ora. Y yo luché, ¿no? Esa mañana luché porque no quería orar, era muy temprano. Pero me levanté y dije, ya voy a orar una hora, y de ahí me voy a la Santa Cena. Salí de mi cuarto, era un baño compartido, yo no lo tenía en mi cuarto, se cerró la puerta, luché para entrar y por una hora no pude entrar, ¿no? A mi cuarto. Cuando entré dije, ya pasó la hora de la oración, ¿no? Yo ya no hay tiempo para orar, tengo que ir a la Santa Cena, no quiero llegar tarde. Y esa voz otra vez misericordiosa me dice, ora, Néstor. Y yo luché, ¿no? Fui muy testarudo. Luchaba y decía, no, que se me va a hacer tarde, no voy a orar. Ahorita no voy a orar en la iglesia. Llego y oro, pues ahí me voy a doblar las rodillas. No era muy osado, ¿no? Para responderle así al Espíritu Santo, pero es tan misericordioso el Señor que no se rindió, ¿no? Me dijo, ora. Y yo dije, ya, voy a orar. 5 minutitos nomás, voy a orar. Y empecé a orar, lo de siempre. Y el Espíritu Santo me dijo, siempre me oras así, siempre me dices las mismas palabras, nunca me dices la verdad. Yo te conozco, ¿para qué me ocultas las cosas? Dime. Y yo ese rato me quebranté y dije, sí, no. Señor, tú me conoces. Y empecé a decirle todo. No solo mis pecados, ¿no? También los pecados que tenía en mi mente, porque no había dejado muchas cosas que estaban ahí en mi mente, ¿no? Y también mis intenciones, ¿no? Yo tenía algunas intenciones con, ¿no? Personas, y le empecé a decir eso, ¿no? Y hay cosas que me gustaban a mí, ¿no? Que estaban mal. Y yo le decía, Señor, yo sé que está mal, yo sé que no lo hago, pero yo quiero, o sea, eso está ahí, y yo quiero hacerlo, me gustaría hacerlo, ¿no? Quisiera que lo quites de la Biblia y sea permitido, y yo lo haría. Y te soy sincero, le dije, Señor, esas son mis intenciones, estos son mis deseos, son malos. Y yo le dije, pero Señor, yo lo pongo a tus manos, ¿no? Yo dije, Señor, yo lo pongo en tus manos todo, porque yo no sé qué hacer. Yo me he podido negar, no lo he hecho, no he pecado, pero están ahí, están ahí. Y no solo eso, también dije, no, las personas que no me agradaban, y yo decía, no sé por qué no me agrada tal hermano, también lo pongo en tus manos, porque ni siquiera te encuentro lógica a eso, ¿no? No entiendo la razón por qué no me agrada, ¿no? Y puse, ¿no? Todo lo puse en las manos del Señor, y llegó un punto en el que me doy cuenta que me siento como si estuviera desnudo en un lugar blanco, y cuando me escucho, yo ya estaba hablando en lenguas, y digo, ¿desde qué momento no estaba hablando en lenguas? No me he dado cuenta. Yo le estoy entregando mis cosas al Señor, y le estoy diciendo que Él haga, y que yo solo lo voy a servir, que Él moldee mi vida.
como Creo que el quieren. Señor esperaba Sí. unas palabras sinceras de ti para orar, porque Él quería hacer. Sí, yo creo que sí, ¿no? Y en ese rato veo mis manos estaban llenas de lágrimas, ¿no? De lo que siempre sale por la nariz y digo, no, me da, ¿no? Incluso un poco de asco, ¿no? Porque toda mi cama ya estaba sucia y digo, Señor, pero todo lo que decía, lo decía en lenguas y no podía dejar de llorar. Y solo le agradecía al Señor. Dije, esto no es el bautismo con el Espíritu Santo. Sentía un amor que nunca había sentido. Claro que ya había tenido experiencias con el Señor, pero eso fue más intenso, ¿no? No se puede explicar. La paz, el amor, la felicidad que eso te genera. Di concluida la oración y me demoré justo una hora. Justo una hora. Yo dije, si hubiera empezado esto a las 6, ya termina a las 7. Era, ¿no? Lo que el Señor había planeado en mi vida. Y fue en mi cuarto, ¿no? Yo no quería ser bautizado ahí, pero ahí me habrán escuchado mis vecinos, ¿no? Yo no sé, pero ya qué importa, ¿no? Así es el Señor nos sorprende. Así el Señor cambia, restaura. Y cuán importante es tener un encuentro genuino con el Señor, ¿no? Y el Señor ahí nos saca y nos salva, ¿no? Como es el tema de hoy, salvados por Dios. Bueno, cuéntanos, Néstor, ya para concluir también, ¿cómo ahora es tu vida después de ese encuentro? ¿Cómo te desenvuelves en la iglesia? ¿Qué haces? ¿Cómo quieres servir a Dios? ¿Qué cambios sientes desde aquel encuentro genuino con el Señor? Que fuiste tan sincero delante de Él. El primer cambio que yo noté así ese mismo día fue que ya no tenía esas voces acusadoras en mi mente. Ya dormía tranquilo y gozoso y en paz, ¿no? En el Señor. Lo otro que sí me doy cuenta ahora es que el Señor fue misericordioso para bautizarme con su Espíritu Santo, porque luego vinieron luchas conmigo mismo, luchas con tentaciones fuertes, que yo creo que si no hubiera recibido el bautismo con el Espíritu Santo o esa llenura, no hubiera podido soportarlas, hubiera hecho, ¿no?, algo muy malo y eso me hubiera llevado a, ¿no?, de repente alejarme más del Señor. Pero el bautismo con el Espíritu Santo llegó en el momento preciso, ¿no? Que a pesar de que yo fui débil en muchas cosas, me impulsó a seguir adelante. Amén. Y en mi vida, ¿no? Hay una decisión, ¿no?, firme, que yo sé que es del Señor, ¿no? Que no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Tentaciones hay, luchas hay, ¿no? Amén. Hay debilidades, ¿no? Pero la decisión sigue firme y yo no voy a volver atrás. Y creo que desde ahí el querer hacer la obra del Señor se vuelve más, ¿no?, una prioridad en tu vida. Amén. Ya no. Aquí, perdóname, que estamos viendo unas fotos aquí en una EBDJ, Escuela Bíblica de Jóvenes, donde estás, creo, ahí leyendo la palabra. Sí. ¿Cómo sirves? Cuéntanos ahora en la iglesia, ¿cómo sirves al Señor después de aquel encuentro? Ahí también está, ¿no? Con los muchachos estaba pelando unas zanahorias, creo. No, estaba separando al perejil, creo. Amén. Cuéntanos. Creo que todo fue bendición para mi vida porque Señor me dio la oportunidad de ser maestro de adolescentes, ¿no? Hoy en día soy maestro de adolescentes y es curioso porque cuando regresé a la iglesia yo dije, puedo ayudar niños, jóvenes, pero no adolescentes. Ellos son muy difíciles, decir así. Pero cómo es el Señor, ¿no? Que me llamó ahí y me gozo porque veo la mano del Señor en los chicos. Amén. Y también me dio la oportunidad de estar en el grupo de alabanza. Era un anhelo que yo tenía desde que regresé a la iglesia. Le decía, Señor, no me gustaría otra vez estar en el grupo de alabanza. Y no sé, se dieron las cosas que yo estoy, ¿no? Incluso hay hermanos que me dicen que no es justo, ¿no? Tú acabas de regresar y te están pasando estas cosas, ¿no? Y por la misericordia de Dios también ahora soy parte, ¿no?, de la coordinación. Y ha llegado momentos en los que yo he dicho, no lo merezco, ¿no? O sea, tantos años de negar a Dios, de pecado. Y cuando vuelvo el Señor, pues, como dice su palabra, ¿no? Me ha puesto un anillo, me ha puesto ropa, me ha puesto sandalias. Y no lo merezco, digo, no.
pero es Amén. pura gracia del Señor. Así es nuestro Dios, amigo querido, querida audiencia. Así es nuestro Dios. Nos sorprende, nos cambia, nos transforma. Como decía Néstor, como el hijo pródigo, nos da un nuevo vestir. Así es Dios. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de ese testimonio. Amigo Néstor, ¿qué le dirías a toda la audiencia que ha pasado lo que tú has pasado? Situaciones. ¿Qué le dirías a todos los amigos que quizá no conocen a Cristo Jesús? Que pasan las cosas que tú has pasado. Creo que lo más importante que les puedo decir es que Dios los ama. No importa, ¿no?, la lucha que hayan pasado, la niñez que hayan vivido, lo malos que se hayan podido volver, las tendencias que puedan tener, Dios los ama. Y cuando Dios te ama, pues hace de todo, ¿no?, para que tú estés en sus brazos. Y es lo que hizo conmigo. Y solo puedo ver la misericordia de Dios. Dios tiene un perdón para todos. Dios tiene un perdón para todos y solo no rendirse. No rendirse. Hay un versículo que yo he hecho parte de mí, es tomar mi cruz cada día y seguirlo, ¿no? Negarme a mí mismo y seguirlo. Eso es lo que cada día, ¿no?, intento hacer, porque siempre hay cosas que te quieren llevar para otro lado, pero es también una decisión, ¿no? Y Dios siempre está presente con cada uno de nosotros. Amén, amén, amigo querido. Despídete de la audiencia que te oye, quizás familiares, amigos, hermanos, los jóvenes. Bueno, sí, primero te doy gracias a Dios por esta oportunidad. Todo es para su gloria y honra, y me despido, ¿no?, de todos los hermanos que han podido escuchar este testimonio, y agradezco mucho a mi familia. Yo los amo mucho, sobre todo a mi mamita, y espero que escuche también ese testimonio. Y nada, gracias a Dios, gracias hermano Gerson por la oportunidad, y vamos a seguir adelante, ¿no?, porque esto recién ha comenzado. Amén, gloria al Señor. Nos vamos a un breve corte comercial también para llegar al mensaje final de esperanza. Qué lindo testimonio también para la gloria y honra de nuestro Dios. Yo quiero invitar nuevamente a los que están ahí, los hermanos, en el Evangelio también de Lucas, capítulo 3, verso 6 hemos leído, ¿no? Y toda carne, y verá toda carne la salvación de Dios. El Señor está dispuesto a salvarte, querido amigo. El Señor está dispuesto a transformar tu vida, cambiar todos tus pensamientos, todos tus sueños que quizá son incoherentes a la voluntad de Dios. El Señor está dispuesto a transformar tu vida. Solamente si tú recibes al Señor, si tú aceptas, si tú dejas que Él moldee tu vida. Y si tú por primera vez ves este programa y te has sentido conmovido por esta palabra, porque hablamos de la palabra, el poder transformador de Dios en las vidas, te invitamos a que puedas buscar al Señor, a que puedas hacer esta oración conmigo para poder también el Señor puede obrar en tu vida. Que no puedes dejar cosas, déjalo en las manos de Dios, que Él puede cambiar tu vida, porque tú vas a ver la salvación de Dios en cuanto tú decidas también renunciar y dejar en las manos de Dios aquello que tú no puedes. Hay cosas que no vamos a poder. La palabra dice que sin ni nada podemos hacer, dice su palabra. Es el Señor que puede cambiar y transformar tu vida. Oremos entonces que el Señor haga una obra. Inclina tu rostro ahí donde estés. Oremos al Señor. Amado Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por tu gracia y misericordia, Señor. No hay nadie como tú, Señor, que transformas. Así como lo hiciste con Néstor, Señor. Puedes hacer, Señor amado, con cada vida que está aquí en esta hora, inclinando su rostro y orando. No importa el momento, el tiempo en el cual miren este programa, Señor. Quizá de mucho tiempo o quizá en este momento que está siendo transmitido. No importa el momento, tu palabra es viva y eficaz en todo tiempo, Señor. Cambia vidas, Señor. Ayuda a tomar decisiones, Señor, para que tú puedas transformar vidas. Hay quizá cosas que nuestros hermanos quizá están pasando, dificultades que no pueden dejar, Señor.
Cambia, Señor, te la entregamos en tus manos en esta hora, Señor, para que tú hagas como tú quieras. Y sabemos que es la mejor decisión. Tu palabra dice que nuestro corazón es engañoso, es malo, es perverso, Señor. Pero aún nosotros no confiamos en nosotros mismos. Preferimos confiar en ti y que tú salves y cambies nuestras vidas. Transforma, Señor, con el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amado amigo, tú que me oyes por primera vez. Quiero invitarte, hacerte extensiva la invitación que busques un lugar donde se predique la sana doctrina y puedas congregar, leer la palabra y orar también. El Señor está dispuesto a oírte, a cambiar tu vida, a transformar tu vida. Él quiere hacerlo ahora, en este día. La palabra dice, el día de hoy es día de salvación. Muy bien, hemos llegado a la parte final. Tristemente digo porque ha sido muy ameno, muy lindo poder escuchar cómo Dios obra en las vidas. Él quiere transformar nuestras vidas. Y querer también nuevamente invitar y hacer una cita también para la próxima semana a las 7 de la noche. Estamos aquí en este canal de Facebook, en YouTube también. Red Buenas Nuevas, la señal que te acerca a Dios, de la Iglesia Asamblea de Dios en el Perú, Arequipa. Estamos aquí, que pido por favor, la producción me amplíala. Ahí está. La toma para poder juntamente decir con mi hermano Néstor, este fue tu programa, el eje de la transformación. Y recuerda que en Cristo hay poder para transformar vidas. Dios te bendiga, hasta otra oportunidad. Hasta luego.